¿Qué es este olor a podrido? ¿De dónde viene? El hospital estaba muy tranquilo esa noche, con solo el zumbido silencioso de las máquinas y el suave pitido haciendo eco en los pasillos. El doctor Caleb estaba en su escritorio, firmando algunos archivos, ansioso por terminar su turno pronto. Nurse Clara estaba limpiando la recepción, con los ojos caídos, claramente lista para irse a casa. Era cerca de la medianoche, y ambos esperaban que fuera una noche tranquila. En ese momento, la puerta automática se abrió con un suave silbido. Una mujer joven entró tambaleándose, pálida y agarrándose el estómago. Su rostro estaba retorcido por el dolor, sus pasos lentos y temblorosos. Clara miró hacia arriba y se congeló, con los ojos muy abiertos por la preocupación. El doctor Caleb captó su reacción y se acercó, notando el estado de la mujer de inmediato. Su ropa estaba despeinada y había un olor extraño flotando de ella. Era fuerte, agrio y permanecía en el aire, lo que le hizo arrugar la nariz ligeramente. No era solo el olor habitual de alguien que ha estado enfermo. Era algo más profundo, casi podrido, y flotaba a su alrededor como una niebla espesa. «Por favor», murmuró, apenas capaz de mantenerse erguida. «Ayúdame. Por favor, ayúdame». Clara estuvo a su lado en un momento, guiándola hacia una silla de ruedas. La mujer hizo una mueca, agarrándose el estómago con más fuerza, su rostro surcado por el dolor. El doctor Caleb se arrodilló a su lado, hablando suavemente. «Estás a salvo aquí. Te cuidaremos». La llevaron en silla de ruedas a una sala de examen, y pudo verla luchando por mantener los ojos abiertos. Su nombre era Ruth, como notó rápidamente en su historial, y solo tenía 23 años. Parecía agotada, como si no hubiera dormido en días. Una vez que estuvo acomodada en la mesa de examen, el doctor Caleb se paró a su lado, manteniendo su voz tranquila y gentil. «Ruth, ¿puedes decirme qué te pasó?» Respiró temblorosamente, sus ojos se movían rápidamente a su alrededor como si buscara las palabras adecuadas. Empezó hace unos días. Logró ver solo un pequeño calambre. Luego fue empeorando. Hizo una pausa, arrugando el rostro de vergüenza. Esta noche se puso muy mal. Hay un olor terrible. No sé de dónde viene. Dudó, bajando la voz casi a un susurro. Y se siente como si algo se estuviera moviendo. El doctor Caleb sintió un escalofrío subir por su columna. Miró a Clara, que observaba con expresión tensa. «Está bien, Ruth», dijo, manteniendo la voz firme. «Estás en buenas manos. Echemos un vistazo». «Bien». Cuando comenzó a examinar su abdomen, el olor se hizo más fuerte. Era difícil ignorarlo y tuvo que tragar saliva, concentrándose en mantener su expresión neutral. La respiración de Ruth se debilitó mientras se agarraba al costado de la mesa, sus nudillos se pusieron blancos. Luego, cuando presionó suavemente su abdomen, sintió que algo se movía debajo de su piel. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Hubo una pequeña y lenta ondulación, como si algo estuviera vivo justo debajo de la superficie. El doctor Caleb retiró las manos, tratando de ocultar su sorpresa. Ruth notó su reacción, su rostro se llenó de miedo. «Doctor, ¿estoy bien? ¿Qué me está pasando?» Respiró profundamente, obligándose a mantener la calma. «Vamos a averiguarlo, Ruth. No te preocupes. Estamos aquí para ti». Sin decir una palabra, le mencionó a Clara, quien rápidamente salió para llamar a la doctora Eunice, la especialista principal conocida por manejar casos inusuales. La doctora Eunice llegó unos momentos después, su rostro tranquilo pero serio. Se presentó a Ruth, hablando suavemente, luego se movió para examinarla también. Cuando la doctora Eunice presionó sus manos sobre el abdomen de Ruth, ella también notó el ligero movimiento, la ondulación justo debajo de la piel. Y estaba ese olor, ese hedor fuerte y doloroso, llenando la habitación como una espesa niebla. Intercambió una rápida mirada con el doctor Caleb, una mirada que decía que nunca había visto algo así antes. «Vamos a realizar una serie de pruebas de ruta», dijo la doctora Eunice en voz baja. «Sé que esto debe ser aterrador, pero estamos aquí para ayudarlo.
Se trasladan a una habitación privada para descansar mientras se preparan para la prueba. El doctor Caleb y la doctora Eunice salieron al pasillo e intercambiaron miradas preocupadas. «Esto no tiene ningún sentido», dijo el doctor Caleb en voz baja. «He visto infecciones, heridas, lo que sea. Pero esto... La doctora Eunice asintió, con el rostro pensativo. «Es inusual, no hay duda al respecto. Pero comenzaremos con lo básico y veremos qué encontramos». Pasaron horas y trabajaron juntos, verificando los resultados de las pruebas, repasando cada detalle que pudieron encontrar, pero no surgieron respuestas claras. Cuanto más buscaban, más desconcertados estaban. Cuando amaneció, la condición de Ruth empeoró de repente. Sus gritos resonaron por los pasillos, y ambos médicos corrieron a su habitación. Estaba acurrucada en la cama, agarrándose el abdomen, con el rostro retorcido por la agonía. El doctor Caleb le puso una mano en el hombro y le habló con voz tranquilizadora. «Ruth, aquí estás a salvo. Solo respira». Pero Ruth negó con la cabeza, su voz apenas era un susurro. Creo que estoy maldita». El doctor Caleb intercambió una rápida mirada con la doctora Eunice, sin saber qué hacer con sus palabras. «¿Por qué dices eso?», preguntó la doctora Eunice con suavidad. Ruth respiró temblorosamente, con los ojos fijos en un punto distante. «No sé de qué otra manera explicarlo. No he sido yo misma durante días. Es como si algo estuviera mal conmigo. Algo que no es normal». Bajó la mirada, casi avergonzada. «He oído historias. En casa la gente habla de maldiciones. Siempre pensé que eran solo supersticiones, pero ahora no estoy tan segura de las supersticiones. Creo que es real». La doctora Eunice asintió lentamente. «Ruth, sé que esto debe ser muy aterrador para ti, pero te vamos a ayudar, ¿de acuerdo?». Continuaron trabajando, tratando de determinar el curso, pero nada en la prueba parecía explicar lo que estaban viendo. El olor extraño, el ligero movimiento. Desafiaban cualquier explicación lógica. Pasaron los días y la condición de Ruth seguía siendo la misma. Parecía estar debilitándose, su rostro estaba pálido y demacrado. El doctor Caleb y la doctora Eunice caminaban incansablemente, consultando con especialistas, explorando cada posibilidad. Pero con cada hora que pasaba, el misterio solo se profundizaba. Ruth yacía en la camilla de reconocimiento, su respiración era superficial y con etiquetas, los ojos mirando al techo como si estuviera perdida en sus pensamientos. La habitación estaba en silencio, a salvo del zumbido del equipo médico. El doctor Caleb y la doctora Eunice intercambiaron miradas tranquilas. Habían visto infecciones y enfermedades de todo tipo, pero esto era algo completamente diferente. El olor aún persistía, llenando el aire con un olor agrio y débil que ninguno de los médicos podía ignorar. Se aferraba a las raíces casi como si fuera parte de ella. La enfermera Clara, que había regresado para ayudar, se cubrió la boca discretamente con la mano, tratando de no reaccionar demasiado visiblemente. La doctora Eunice se acercó al lado de Ruth, hablando en voz baja. «Ruth, ¿puedes decirnos si sucedió algo inusual antes de que comenzaras a sentirte así?». Los ojos de Ruth se dirigieron hacia ella y ella dudó. Había algo que ella quería ver, pero estaba claro que se estaba conteniendo. «Está bien», la doctora Eunice la animó. «Cualquier cosa. A veces los pequeños detalles pueden ayudar». Ruth asintió, respirando profundamente, aunque su mano todavía agarraba los bordes de la cama. «No estoy segura de si es importante, pero hace aproximadamente una semana fui a visitar a mi novio, Daniel. Pasamos la noche juntos y todo estuvo bien. Pero luego, unos días después, comencé a sentirme extraña». El doctor Caleb notó sus palabras y frunció un pequeño ceño. Había visto casos en los que la enfermedad podía transmitirse entre parejas, pero esta no parecía ninguna enfermedad que él conociera. Aún así, decidió seguir escuchando, esperando que ella pudiera revelar algo más. Ruth continuó, su voz apenas era un susurro. «Es difícil de explicar. Empecé a sentirme cansada. Entonces comenzó el dolor. Y ahora esto.
Hizo un gesto vago hacia su abdomen, la cera colgando pesadamente en la habitación. La doctora Eunice se inclinó hacia mí. Ruth, sé que esto puede sonar extraño, pero ¿crees que hay algo más allá de lo físico que causa esto? ¿Algo que no puedes explicar? La mirada de Ruth se desvió y una sombra pasó por su rostro. No lo sé. No quiero sonar tonta, pero mi abuela solía contar historias. Hablaba de maldiciones, de cómo ciertas personas harían cualquier cosa para conseguir lo que quieren, incluso si eso significaba lastimar a alguien más. Nunca le creí, pero ahora su voz se apagó, su expresión llena de miedo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y por un momento nadie habló. El doctor. Caleb miró a la doctora Eunice en silencio, preguntándose si deberían tomar en serio su historia. La doctora. Eunice asintió levemente, como si leyera sus pensamientos. Ruth, vamos a hacer todo lo que podamos para ayudarte, dijo la doctora Eunice, tranquilizándola. Por ahora, descansa. Vamos a traer a alguien que pueda darnos más respuestas. Los ojos de Ruth se abrieron ligeramente. ¿Quién? La doctora Eunice dudó antes de responder, eligiendo sus palabras con cuidado. Hay un especialista al que a veces consultamos, alguien que se ocupa de casos que no son comunes. Creo que podría ayudarnos a entender lo que te está pasando. Ruth parecía insegura pero asintió, demasiado agotada para seguir preguntándoselo. Cuando el doctor salió de la habitación, el doctor Caleb se volvió hacia la doctora Eunice con expresión preocupada. ¿Estás segura de esto?, preguntó en voz baja. ¿Crees que es algo sobrenatural? La doctora Eunice suspiró, frotándose las sienes. No lo sé, Caleb, pero es algo que va más allá de la medicina. Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. He visto cosas extrañas antes, pero esto es diferente. Hicieron la llamada y en menos de una hora llegó un hombre mayor al hospital. Estaba vestido de manera sencilla, pero su rostro estaba surcado por la edad y la experiencia. Era el pastor Timothy, una figura respetada en la comunidad, conocido por su sabiduría al tratar asuntos más allá de lo ordinario. El pastor Timothy entró en la habitación de Ruth, su mirada suave pero firme. Se presentó a Ruth, su voz tranquila y tranquilizadora. Estoy aquí para ayudarte, Ruth. A veces lo que llevamos no es solo físico. Quiero hacerte algunas preguntas, si te parece bien. Ruth asintió, sus manos todavía apretadas fuertemente alrededor del marco de la cama. La sonrisa seguía allí, aguda e inquietante, pero el pastor Timothy no pareció reaccionar a ella. En cambio, se concentró completamente en Ruth. ¿Has notado algún cambio en tu entorno últimamente? ¿Algo unusual? ¿Algún sentimiento o sueño extraño?, preguntó suavemente. Ruth dudó antes de asentir. Unos días antes de que comenzara el dolor, tuve un sueño extraño. Estaba oscuro y me sentí atrapada en algún lugar. Entonces vi a Daniel, mi novio. Su voz tembló levemente. Estaba allí de pie, pero se veía diferente. Frío. Casi como si no me conociera. El pastor Timothy asintió pensativamente, su mirada firme. ¿Y Daniel? ¿Te ha parecido diferente en la vida real? Ruth se mordió los labios, sus ojos se movieron rápidamente hacia un lado. No sé. Tal vez un poco. Ha estado distante, pasando tiempo con nuevos amigos. Solía ser tan cariñoso, pero últimamente lo ha sido. No sé. Es extraño. El pastor Timothy intercambió una mirada con la doctora Eunice, que estaba parada tranquilamente cerca. Parecía sopesar sus palabras cuidadosamente antes de volver a hablar. Ruth, no quiero alarmarte, dijo con suavidad, pero a veces las personas pueden tener intenciones que no siempre son buenas. Si alguien a tu alrededor está involucrado en cosas que no debería, puede afectar a otros, incluso sin que lo sepan. El rostro de Ruth se puso pálido. ¿Estás diciendo que Daniel podría haberme hecho algo? El pastor Timothy no respondió directamente. En cambio, extendió una mano, ofreciéndole un pequeño y reconfortante apretón. Estoy diciendo que hay cosas que escapan a nuestro entendimiento. Despiadado.
pero no te preocupes. Estoy aquí para ayudarte a encontrar la paz. La conversación pareció agotarla mientras se recostaba en la cama, luciendo como si el peso de todo finalmente la estuviera golpeando. El pastor Timothy se quedó de pie en silencio, pidiendo a la doctora Eunice y al doctor Caleb que se unieran a él fuera de la habitación. De hecho, puede que esté afectada por algo más allá de lo físico, dijo una vez que estuvieron en el pasillo. Si su novio se ha involucrado en cosas que no debería, es posible que ella también esté sufriendo las consecuencias. El doctor Caleb se cruzó de brazos, luciendo escéptico pero dispuesto a escuchar. ¿Hay algo que podamos hacer? El pastor Timothy asintió con la cabeza, con expresión solemne. Rezaré por ella y le pediré que haga lo mismo. Se dicen ciertas oraciones para proteger y purificar. A veces, el poder de la creencia y la fe puede protegernos de cosas que están más allá de nuestro control. Regresaron a la habitación de Ruth, donde el pastor Timothy le puso una mano suave en la frente y le habló suavemente mientras oraba. Las palabras eran sencillas, llenas de una calidez que parecía aliviar la tensión de Ruth. Cerró los ojos, su respiración se estabilizó y el miedo desapareció ligeramente de su rostro. A medida que pasaban los días, el pastor Timothy continuó su visita, rezando con Ruth y ofreciéndole orientación. La doctora Eunice notó que el dolor de Ruth parecía aliviarse, aunque el olor seguía presente levemente, como si fuera un recordatorio de la oscuridad que una vez se había aferrado a ella. Al quinto día, Ruth se sentó en su cama, luciendo más saludable que desde que había llegado. El médico y el pastor Timothy se reunieron a su alrededor, sintiendo un cambio en el aire. Me siento más liviana, dijo, con voz suave pero clara. Es como si me hubieran quitado algo pesado de encima. El pastor Timothy sonrió y asintió. A veces, todo lo que se necesita es fe para romper lo que parece inquebrantable. La doctora Eunice y el doctor Caleb observaron en silencio. No comprendían del todo lo que había sucedido, pero sabían que habían presenciado algo raro, algo que la ciencia por sí sola no podía explicar. Cuando finalmente le dieron el alta a Ruth, les agradeció a cada uno de ellos, con los ojos llenos de gratitud. La doctora Eunice la acompañó hasta las puertas del hospital y le dedicó una sonrisa amable. Eres más fuerte de lo que crees, Ruth, le dijo con calidez. Cuídate y recuerda que nunca estás sola. Ruth asintió con la cabeza. Una nueva esperanza brillaba en sus ojos mientras salía, libre de las sombras que una vez la habían seguido. Ruth respiró profundamente al salir del hospital y sintió el aire fresco contra su rostro por primera vez en días. Su estómago se sentía tranquilo y el dolor que la había perseguido parecía estar desapareciendo. El olor inquietante, aunque débilmente presente, ya no era abrumador, y se sentía más liviana, como si un peso oscuro se hubiera levantado de sus hombros. Mientras caminaba hacia su casa, Ruth pensó en Daniel. Ella había confiado en él, creía que era en quien podía confiar. Pero algo dentro de él se sentía mal. Su reciente distancia, los sueños extraños y los síntomas aterradores que había soportado parecían conectarse de maneras que ella no podía entender del todo. Una parte de ella quería acercarse a él, confrontarlo y pedirle respuestas. Pero otra parte de ella, tal vez la parte más sabia, se sentía cautelosa. No sabía si estaba lista para escuchar lo que él pudiera decir. Unos días después, Ruth visitó al pastor Timothy en su modesta oficina cerca de la iglesia. Era un espacio tranquilo lleno del aroma de las velas y el suave zumbido de las oraciones cantadas. El pastor Timothy la saludó cálidamente, invitándola a sentarse. ¿Cómo te has sentido?, preguntó, con sus ojos amables y atentos. Mejor, dijo, dándole una pequeña sonrisa. El dolor se fue, y me siento yo misma de nuevo. Ella hizo una pausa, su rostro se tornó pensativo. Pero no puedo quitarme este sentimiento sobre Daniel. Siento que necesito hablar con él para entender lo que pasó. El pastor Timothy asintió, su expresión tranquila pero seria. A veces enfrentar lo desconocido es la única manera de encontrar la paz. Pero Ruth, recuerda esto. Cualquiera sea lo que aprendas, aférrate a tu propia fuerza. No dejes que el miedo te domine. Ruth escuchó atentamente, sintiendo una sensación de calma que la invadía. Sabía que él tenía razón. Necesitaba cerrar el ciclo.
Respiró profundamente, robándose. Hablaré con él, pero ¿podrías venir conmigo? El pastor Timothy no dudó. Por supuesto, mi hijo. No estás solo. Al día siguiente, Ruth arregló una reunión con Daniel en un pequeño café cerca de su apartamento. Llegó con el pastor Timothy a su lado, su presencia era un tío tranquilizador. Daniel ya estaba allí, sentado en una mesa de la esquina, luciendo ligeramente incómodo. Cuando los vio, Ruth sintió que se le tensaba el estómago, pero mantuvo la cabeza en alto y se acercó, saludándolo con un pequeño asentimiento. Daniel, empezó con voz firme pero firme. Tenemos que hablar. Quiero entender qué pasó. ¿Por qué terminé en el hospital? ¿Por qué me sentía como si estuviera bajo algún tipo de hechizo? No quería acusarlo abiertamente, pero sus palabras fueron claras. Ella ocultó la verdad. El rostro de Daniel cambió, su expresión se tensó. Evitó su mirada, jugueteando con la taza en su mano. Yo. No sé de qué estás hablando, Ruth, murmuró, pero su voz vaciló. El pastor Timothy habló con suavidad, su voz calmada y tranquilizadora. Daniel, a veces llevamos cosas con nosotros que no entendemos del todo. Si estás dispuesto a compartir, estamos aquí para escuchar. Sin juzgar. La mano de Daniel tembló levemente y finalmente levantó la vista, sus ojos ensombrecidos por la culpa. Tragó saliva, dudando antes de hablar. Yo no quise que nada de esto sucediera. Solo estaba tratando de hacerlo. Solo estaba tratando de salir adelante. La cabeza de Rue se hundió cuando sus palabras la golpearon. Ella lo había sospechado, pero oírlo de él fue como un puñetazo en el estómago. Se quedó callada y lo dejó continuar. Conocí a esa gente, dijo, su voz apenas era un susurro. Prometieron cosas. Dinero, poder, una salida a esta vida. Yo estaba hablando. Dijeron que había un ritual. Sus ojos se posaron en el pastor Timothy, con el rostro lleno de vergüenza. No me dijeron que lastimaría a nadie. Te lo juro, Ruth, no lo sabía. Ruth sintió un escalofrío que la recorrió. Sus manos se apretaron a los costados. Luchó contra las lágrimas que amenazaban con derramarse, manteniendo su mirada fija en él. Me usaste, dijo, su voz tranquila pero firme. Ya sea que supieras que me lastimaría o no, aún así tomaste esa decisión. Daniel bajó la cabeza, con los hombros caídos en señal de derrota. Lo siento, Ruth. No espero que me perdones. El pastor Timothy colocó una mano reconfortante sobre el hombro de Ruth, su gentil presencia la calmó. El perdón no es algo que se pueda forzar, Daniel. Pero enfrentar las consecuencias de sus acciones es parte de encontrar la redención. Daniel miró hacia arriba, con los ojos hundidos, pero no discutió. Había un quebrantamiento en el que hablaba más fuerte que las palabras, y Ruth sintió una extraña mezcla de tristeza y lástima. Una vez lo había amado, confiado en él, pero ahora veía a un hombre perdido en sus propias decisiones, atrapado en algo de lo que no podía escapar. Después de unos momentos de silencio, el pastor Timothy habló suavemente. Daniel, si buscas enmendar el daño, hay una salida. No es fácil, pero es posible. Daniel lo miró, un destello de esperanza parpadeando en sus ojos. ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? Busca el perdón. No del botín, sino de ti mismo. El pastor Timothy dijo suavemente. Cambia el camino en el que estás. Deja ir lo que sea que te haya traído hasta aquí. Y recuerda, la verdadera fuerza viene de la humildad, de enfrentar el mal que hemos hecho. Daniel asintió, su rostro marcado por el arrepentimiento. Miró a Ruth, su expresión llena de una tristeza silenciosa. Lo siento, Ruth. Sé que no puedo deshacer lo que hice. Pero espero que algún día encuentres en tu corazón la fuerza para perdonarme. Ruth respiró profundamente y sintió que una extraña sensación de cierre se apoderaba de ella. Sabía que el perdón no llegaría fácilmente, pero estaba lista para dejar ir la ira, para liberarse del dolor que había causado. Lo miró con voz suave pero resuelta. No sé si puedo perdonarte, Daniel, pero puedo seguir adelante. No dejaré que esto me controle más.
Dicho esto, colocó al pastor Timothy a su lado y salieron del café, dejando atrás a Daniel. El peso del pasado se le quitó de los hombros y, por primera vez en días, se sintió libre. En las semanas siguientes, Ruth se concentró en fortalecerse. Asistió a los servicios en la iglesia del pastor Timothy y encontró consuelo en la comunidad y la gentil fortaleza que él le ofrecía. La doctora Eunice también la controló y le ofreció apoyo y orientación mientras se recuperaba lentamente de la terrible experiencia. Aunque las cicatrices de lo que soportó permanecieron, Ruth se hizo más fuerte con cada día que pasaba. Encontró una nueva sensación de paz, una fuerza tranquila que sabía que poseía. Sabía que el viaje no había terminado, pero estaba lista para enfrentar lo que le esperaba. Mientras Ruth miraba por la ventana esa noche, se dio cuenta de cuánto había ganado a través de este viaje. Había descubierto fuerza dentro de sí misma, había encontrado el coraje para enfrentar lo desconocido y, en última instancia, había liberado el dolor que una vez la había agobiado. Su vida ya no estaba definida por el pasado. Era libre, se valía por sí misma y estaba lista para crear un futuro basado en la esperanza, la resiliencia y la fe. Las palabras del pastor Timothy resonaron en su mente. La verdadera fuerza proviene de la humildad y de enfrentar nuestros errores. Ruth sabía que no estaba sola y que la vida le había dado una segunda oportunidad. Con gratitud en su corazón, cerró los ojos y sintió la calidez de un nuevo comienzo. Gracias por acompañarnos en esta historia.